Capítulo 391. El loco, el inocente y el que se ríe. 1. A diferencia del sorprendido Raon, Plavin Singten del gremio de comerciantes de Singten pensaba que había llegado el momento. El hombre de la máscara blanca había mencionado su sinceridad. Entonces supongo que es hora de poner a prueba tu sinceridad. El significado de esta declaración era obvio. Para Plavin Singten, que había mostrado su sinceridad o recibido la sinceridad de alguien durante más de 10 años, prefería declaraciones como esta en lugar de declaraciones vagas. Lo hizo más fácil que jugar juegos mentales. Plavin trató de chupar primero al hombre de la máscara blanca. Señor, ¿por qué no se sienta, por favor? El líder del gremio de comerciantes no pudo terminar su oración. No pudo decirle al hombre de la máscara blanca que se sentara. Miró hacia la mesa donde estaba cenando. Pudo ver la silla que todavía tenía el cadáver porque los subordinados se sorprendieron por la alarma. Plavin puso una sonrisa incómoda. Señor, creo que este no es el mejor entorno para charlar. Fue en ese momento. ¿Por qué importa? El hombre de la máscara blanca pasó junto a Plavin. Los subordinados de confianza del asesino detrás de Plavin se estremecieron, pero al hombre de la máscara blanca eso no le importó en absoluto. Plavin se dio la vuelta siguiendo el movimiento del hombre de la máscara blanca. Bonita silla, debe ser caro. Plavin podía ver al hombre de la máscara blanca mirándolo desde la silla en la que acababa de estar sentado. La forma en que el hombre de la máscara blanca golpeaba el apoyabrazos y sonreía se parecía exactamente a las otras malditas personas en el poder a las que Plavin tenía que chupar. Hasta en el pasado. Sí, señor, es muy caro. Es de tu agrado. Plavin se acercó de inmediato al hombre de la máscara blanca. Luego hizo un gesto a su subordinado con la mano y el subordinado rápidamente retiró el cadáver y acercó la silla a Plavin. Plavin se sentó frente al hombre de la máscara blanca. La silla todavía tenía un poco del calor del muerto, pero Plavin no podía sentirlo en absoluto debido a su codicia que lo estaba calentando. Esa codicia era completamente visible en sus ojos. Este es el contrato, y esta es la factura del monto restante. El hombre de la máscara blanca sacó el contrato y los documentos relacionados con la determinación de incendio de su bolsa de bolsillo espacial. Tengo el contrato y debes recordar mi voz, así que no necesito demostrar quién soy o si este contrato es real, ¿verdad? Plavin asintió inmediatamente con la cabeza. Sí, señor, no hay necesidad de que haga eso. Yo mismo te conocí en el reino de Caro, así que eso es suficiente. Hablaba respetuosamente mientras se humedecía los labios. Solo había una cosa que necesitaba confirmar de este hombre. ¿Cómo encontró e infiltró esta residencia secreta? No fue una pregunta como esa. Boom, boom. Plavin pudo sentir su corazón latiendo salvajemente cuando comenzó a hablar. Es posible. Plavin hizo contacto visual con el hombre de la máscara blanca. Comillas. Señor, es posible saber qué tan lejos está su alcance. Plavin necesitaba confirmar cuánta influencia tenía este hombre en la iglesia del dios Sol. Solo entonces podría decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Plavin vio que el hombre de la máscara blanca comenzaba a sonreír. ¿Quieres saber qué tan lejos está mi influencia? Kale no pudo evitar sonreír a Plavin, quien acercó la silla a él. Su subordinado de confianza acaba de morir, pero está sentado en la misma silla tratando de ganar un nuevo poder. Humano. Este bastardo es muy raro. Sí, este bastardo era cruel y extraño como mencionó Raon. La gente debería al menos ser buena con su propia gente. Sin embargo, a Kale no le importaba si el líder del gremio de comerciantes Singten apreciaba a sus subordinados de confianza o no. Lo único que tenía en mente era tomar todo el dinero de Plavin. 30.000 millones de monedas. ¿Por qué detenerse ahí? ¿Qué pasa con el tráfico de personas que hizo este bastardo en el territorio Yerre del reino de Rohan? No había necesidad de ser fácil con alguien que había cometido muchos pecados. Kale decidió responder a la pregunta del bastardo que lo miraba como un salvavidas. Mi alcance es. La boca de Plavin se secó. Hasta el punto en que sé la ubicación de los tesoros escondidos del ex papa. Lo sabía.
Plavin quedó satisfecho con esa respuesta. No se pudo evitar. El líder del gremio de comerciantes Singten sabía que el ex papa que murió en el incidente terrorista de las bombas mágicas era extremadamente codicioso. Entonces, a alguien le gustaría que los sobornos que recibió en algún lugar que otros pudieran ver. Lo escondería en algún lugar extremadamente sigiloso que solo unas pocas personas selectas conocerían. Este hombre de la máscara blanca tiene suficiente influencia como para llegar al escondite secreto del ex papa y sacar cosas de allí sin que otros lo sepan. Por eso Plavin hablaba respetuosamente con este hombre y mostraba un respeto total. Pero es como esperaba. Por otro lado, Plavin también se sintió un poco decepcionado. Era cierto que el hombre de la máscara blanca tenía una posición alta, sin embargo, faltaba algo para llenar la codicia de alguien que buscaba conexiones tanto con la Torre de los Alquimistas del Sur como con la Iglesia del Dios Sol. El hombre de la máscara blanca frente a él también se habría dado cuenta. Pareces decepcionado. Disculpe, no, en absoluto. No hay necesidad de mentir. El hombre de la máscara blanca comenzó a sonreír, haciendo que Plavin se preguntara si lo había ofendido. Pero aquí está la cuestión. Aún no he terminado de hablar. Sin embargo, el hombre de la máscara blanca estaba muchos pasos por delante de Plavin. Mi alcance es hasta el punto en que puedo establecer una reunión entre usted y el representante del dios Sol, supongo. ¿Qué? Plavin se preguntó si había oído bien. Estaba sorprendido, pero trató de reprimirlo tanto como pudo. El representante del dios Sol. Solo había una persona que podría ser llamada por ese título en este momento. No pudo evitar preguntar una vez más. Comillas. ¿Estás hablando de esa persona? El hombre de la máscara blanca respondió para darle certeza. Supongo que la nueva luz del Imperio Mogoru es un título mejor para él. La nueva luz del reino de Mogoru y el representante del dios Sol. Esta solo podría ser una persona. El Santo Jack. La persona que estaba prácticamente garantizada para ser el nuevo papa de la Iglesia del dios Sol. En otras palabras, era el futuro líder de la Iglesia del dios Sol. Podré conocer al Santo Jack. De verdad, este hombre puede hacer que eso suceda. Plavin quiso reír a carcajadas. ¿Por qué? El salvavidas al que se aferraba estaba hecho de oro. Señor, es suficiente para mostrarle mi corazón inflexible. También pudo ver que la nueva Iglesia del dios Sol era similar a la antigua Iglesia del dios Sol bajo el anterior papa. Al final, una organización que alguna vez fue corrupta no se pudo cambiar fácilmente. Sí, líder del gremio de comerciantes Singten. Solo necesitas mostrar sinceridad. Kale planeaba arrojarle muchas zanahorias al comerciante que lo miraba con ojos brillantes. No es que le haya mentido. Kale estaba planeando llevar al líder del gremio de comerciantes a conocer al Santo Jack. Necesitaba ser castigado. En el momento en que Plavin se parara frente a Senyak probablemente sería cuando todo se derrumbaría para él. ¿Cómo te gustaría que mostrara mi sinceridad? El contrato y la factura que Kale había presentado ya no le importaban a Plavin. De ahora en adelante mostraría su verdadera sinceridad. Necesito. Lo sabía. Plavin se dio cuenta rápidamente de que había algo que el hombre de la máscara blanca quería como soborno. Para Plavin era fácil manejar a una persona corrupta como esta. Se cuida a sí mismo incluso antes de que se establezca la nueva Iglesia del dios Sol y no se haya producido la coronación papal del Papa. Plavin se burló del hombre de la máscara blanca internamente mientras esperaba respetuosamente a que terminara de hablar. El hombre de la máscara blanca declaró lo que quería. Necesito 15.000 millones de monedas en piedras mágicas ahora mismo. Plavin se estremeció. 15.000 millones de monedas en piedras mágicas. Eso fue impactante, pero algo fue aún más impactante. Señor, los necesita ahora mismo. No pudo conseguir tantas piedras mágicas en medio de la noche. Necesitaba al menos un día para traer las piedras mágicas de todo el imperio incluso si usaba magia de teletransportación. ¿Por qué? Es imposible, necesitas más tiempo. Plavin respondió rápidamente a Kale. Si pudieras hacer eso, yo. Entonces 20.000 millones de monedas de oro en piedras mágicas para mañana.
Sin embargo, Plavin tuvo que cerrar la boca después de escuchar la nueva condición. El precio de la prórroga por día fue de 5.000 millones de monedas. Hizo contacto visual con los ojos de Cale debajo de la máscara blanca. De repente se sintió abrumado por el miedo. El aura dominante envolvió a Plavin. Podía ver cómo el hombre de la máscara blanca todavía parecía relajado. Si mañana también es difícil, entonces 30.000 millones de monedas mágicas para el día siguiente. Un día extra a partir de ahí serían otros 10.000 millones de colas. ¿Qué piensas? Plavin se sintió asfixiado por las condiciones del hombre de la máscara blanca. Rápidamente se dio cuenta de algo. Comillas sencillas, no es una presa fácil que solo quiere sobornos. Su codicia por esta línea de vida dorada se hizo aún mayor una vez que se dio cuenta de este hecho. Cale continuó hablando suavemente con Plavin en ese momento. Pero me gustas bastante, eres alguien que sabe cómo agarrarse adecuadamente a las líneas de vida. Línea de vida Mikul asterisco. Serás saqueado por completo antes de que te arrojen a un camino de espinas. Cale estaba siendo amable con este hombre al que iba a saquear. Prepara 15.000 millones de monedas en piedras mágicas para mañana. Muchas gracias, señor. Plavin no pudo evitar agradecer al hombre. Esa era la presión que recibía de este hombre de que no podía decir fácilmente que no a nada. También le hizo confiar mucho más en este hombre. Muy bien, entonces puedes dárselo a mi subordinado que estará aquí mañana. Un hombre pelirrojo con una máscara negra apareció desde fuera de la ventana de la terraza una vez que Cale chasqueó los dedos. Fue Choyan quien estaba disfrazado con magia. Humano, le dije a Choyan que se quedara quieto y no tratara de actuar. Soy inteligente, así que sé que Choyan no debería actuar. Los dragones eran realmente inteligentes. Cale pudo ver a Plavin tragar saliva mientras miraba a Choyan. Plavin sintió escalofríos en la espalda después de ver al hombre de la máscara negra en la terraza. Fue porque si bien era natural para él no notar al hombre, sus subordinados asesinos de confianza tampoco se habían dado cuenta del hombre de la máscara negra. Plavin sintió que tanto el miedo como la codicia llenaban su corazón como la pólvora después de ver que el hombre de la máscara blanca también tenía un fuerte respaldo. Cale le ofreció la mejor zanahoria en ese momento. Y 2 semanas después, lo haré para que puedas encontrarte con la nueva luz del Imperio Mogoru. Se podía ver fuego en los ojos de Plavin. Señor, ¿realmente quiere decir eso? Sí. Puedo encontrarme con el Santo Jack en 2 semanas. Plavin pensó que ahora podría convertirse en el líder del gremio de comerciantes más grande. Pero, como comerciante, debes saber lo que voy a decir, ¿verdad? Sabía la respuesta a la pregunta del hombre de la máscara blanca. Nada en el mundo era gratis. Me prepararé para mostrarte mi sinceridad. Bueno, espero eso. Cale luego comenzó a caminar hacia la ventana de la terraza. Plavin estaba a punto de escoltarlo antes de detenerse porque Cale le hizo un gesto para que se detuviera. Clang. La ventana de la terraza se cerró detrás de Cale. Cale y Choyan con la máscara negra inmediatamente pisaron la repisa y saltaron. Plavin se quedó mirando fijamente durante mucho tiempo. Líder del gremio, Nim. Lentamente comenzó a hablar después de escuchar al asesino llamarlo. Mira fuera de la terraza. Los asesinos inmediatamente se registraron afuera y confirmaron que no había nadie allí. Plavin luego puso su mano sobre su corazón. Boom, boom. Su corazón latía salvajemente. Plavin empezó a sonreír. Finalmente levantó la voz y dio una orden a sus subordinados de confianza. Reúne todas las piedras mágicas que puedas encontrar. Debemos reunir 15.000 millones de monedas en piedras mágicas para mañana sin importar qué. En realidad, reúna todas las piedras mágicas que pueda de otras naciones también durante las próximas 2 semanas. Debatió por un momento antes de continuar hablando. Y mantener la relación actual que tenemos con la Torre de los Alquimistas del Sur, pero no te acerques más. No los necesitaba ahora que tenía este nuevo poder en ascenso en la iglesia del dios Sol. Plavin Singten se echó a reír a carcajadas.
Ya no podía ver la comida en la mesa ni el cadáver del subordinado de confianza. Asterisco asterisco asterisco. Wow, eres tan increíble. Kale, que había regresado al palacio del príncipe imperial, se encogió de hombros ante el comentario del rey mercenario Bad. Bad, que había ido con Kale a ver al líder del gremio de comerciantes Singten, continuó compartiendo su asombro mientras bebía. Plavin Singten reunirá felizmente la mayor cantidad de dinero posible y lo seguirá con entusiasmo sin saber que se dirige a la muerte en 2 semanas. Eres realmente increíble. Raon agitó sus alas junto a Bad y parecía extremadamente orgulloso. Oye, rey mercenario, acabas de darte cuenta de que somos increíbles. Soy el gran y poderoso Raon Miru. Sí, realmente eres increíble, Raon Miru, Nim. Jajajajaja. Hey hey hey. A Kale no le importó el alcohólico y la conversación del joven dragón cuando comenzó a hablar con Choyan, quien estaba tocando su cabello todavía rojo con una expresión extraña en su rostro. Ve con Bad mañana a esta hora para conseguir las piedras mágicas. Sí, Kale, Nim. Kale asintió con la cabeza ante la respuesta de Choyan antes de hacerle un gesto a Raon. Clic. La puerta del dormitorio se abrió y Mary y Rosalind entraron en ese momento. Había muchos documentos en manos de Rosalind. Raon canalizó su maná hacia el dispositivo de comunicación por vídeo en la mesa. Humano, estoy conectando la llamada ahora. El dispositivo de comunicación por vídeo comenzó a brillar y alguien apareció en la pantalla. Finalmente. Bad estaba mirando esto con anticipación. Un hombre de pelo blanco apareció en la pantalla. Clopé seca. Finalmente puedo ver al caballero guardián del norte. Bad había conocido a muchas personas famosas después de llegar al continente occidental con Kale y estaba a punto de conocer a otra. Clopé seca. A diferencia de la gente del reino de Rohan que saltó a la fama el año pasado, el caballero guardián del norte había sido famoso durante mucho tiempo. Bad se preguntaba qué pasaría después de verlo en una silla de ruedas después de perder contra Kale en la batalla. Y una vez que Clopé seca hizo contacto visual con Kale. Oh, Kale, Nim. Las mandíbulas de Bad cayeron lentamente. Clopé seca, el hombre de cabello blanco tenía las manos juntas mientras miraba hacia Kale con una brillante sonrisa. Kale, Nim, había escuchado las gloriosas leyendas de tus hazañas en el continente oriental. ¡Qué demonios! La mente de Bad se volvió caótica. Clopé seca. Este definitivamente parecía ser él, pero algo parecía extraño. Bad pudo ver a Kale abriendo la boca en ese momento. ¡Ja! Kale dejó escapar un suspiro. Lo sabía, todavía está loco. Raon gritó con certeza. La mente de Bad todavía estaba caótica. Por otro lado, Clopé seca solo estaba sonriendo con una expresión feliz en su rostro. Capítulo 392 El loco, el inocente y el que se ríe 2. Algo parece extraño. Bad no podía entender en absoluto el comportamiento actual de Clopé seca. Espera, Clopé seca no se convirtió en cautivo después de su derrota en la batalla del territorio en Ituse. Pero, su derrota y su cautivo serían el final. Bad pudo ver la silla de ruedas en la que Clopé estaba sentado. Como era de esperar, su estado no es bueno. Según la información más reciente del gremio de mercenarios en el continente occidental, Clopé seca se estaba quedando en el reino de Paerun pero no se mostraba muy a menudo. La gente había estado cuestionando su salud desde que el hombre que solía liderar la brigada de caballeros más fuerte del reino Paerun no venía al campo de entrenamiento en absoluto. Clopé seca sentado en la silla de ruedas en este momento parecía probar esos rumores. Entonces es muy probable que esto le sucediera cuando se convirtió en cautivo. Por eso Bad había esperado que la relación de Clopé y Kale fuera política con ambos extremadamente hostiles el uno hacia el otro en el interior, a pesar de que estaban del mismo lado durante la batalla del desfiladero de la muerte del reino de Brek. Había esperado especialmente que Clopé seca tuviera una fuerte hostilidad hacia Kale. ¿Pero qué diablos? Bad se sorprendió. Olvídese de la hostilidad, Clopé miraba a Kale como si estuviera mirando a un dios.
Incluso tiene las manos juntas. La mente de Bad se estaba volviendo caótica. Clopé empezó a hablar en ese momento y su voz resonó en el dormitorio. Estoy lleno de pena por no poder unirme a ustedes en esa leyenda. La expresión de Bad se volvió aún peor. Miró a Kale con la mente desconcertada. Tú, responderás de manera diferente, ¿verdad? Bad esperó a que Kale hablara con la más mínima esperanza de que Kale pudiera calmar su mente. Kale luego comenzó a hablar como para responder a su pregunta. Entonces, ¿por qué no me acompañas esta vez? Se anotará en la historia. Probablemente. Debe ser parte de tu leyenda. Comillas. Seguro. Kale decidió dejar atrás la locura de Clopé. Bad empezó a fruncir el ceño, pero a Kale no le importó ni un ápice la reacción de Bad. Tu influencia en el norte ya debería haber crecido, ¿verdad? Kale pudo ver que Clopé comenzaba a sonreír ante su pregunta. La sonrisa originalmente leal se volvió instantáneamente para mostrar la naturaleza malvada de una serpiente. Es bastante grande ahora. Eso fue suficiente. La Alianza Indomable. La alianza que había iniciado la guerra del continente occidental a principios de año era una combinación de Arm y los tres reinos del norte. Pero la Alianza Indomable fue derrotada después de la guerra y los reinos del norte de Paerun, Norland y Askosan cayeron bajo el control del reino Paerun de Clopé. Algunos magos negros pronto pasarán por el norte y entrarán en el reino de Paerun. Kale no dijo nada más y miró a Clopé. ¿Quieres que observe los movimientos de los magos negros en el norte? Clopé lo entendió como esperaba Kale. La mayoría de la gente habría preguntado si Kale quería que capturaran a los magos negros. ¿Por qué no capturarlos? Si hubiera necesidad de capturarlos, estoy seguro de que ya los habrías atrapado, Kale, Nim. Pero el hecho de que los dejes solos hasta que lleguen al norte significaría que tienes un plan para usarlos para algo, ¿me equivoco? Realmente era inteligente pero loco. Tal vez el hecho de que él fuera una persona tan inteligente que comprendiera rápidamente lo que estaba pasando era la razón por la que estaba tan subordinado a Kale. Kale continuó hablando con Clopé, que estaba esperando sus órdenes. Encontramos un documento. Choi Yun-gan, el primer dragón Slayer. Había una parte que había escrito en coreano sobre la tierra de la tribu ballena. Había partes en el lenguaje común del continente oriental que también hablaban de la tierra de la tribu ballena. La información en los dos idiomas era completamente diferente. Kale recordó la conversación que tuvo con Choi-an. ¿Qué tipo de lugar es este? La tierra de la tribu de las ballenas. Esta había sido la respuesta de Choi-an. Un lugar sin nada. Choi Yun-gan había dicho lo mismo que Choi-an en coreano. Menor que hay un gran trozo de hielo en el extremo norte del continente occidental. Nadie vive allí, les presenté a las ballenas ese lugar mayor que. Sin embargo, la información registrada sobre esas palabras en el idioma común del continente oriental fue ligeramente diferente. Menor que hay una tierra misteriosa cubierta de hielo. Un gran poder descansa en ese lugar mayor que si lee la página en orden. Comenzó con el lenguaje común del continente oriental. Menor que hay una tierra misteriosa cubierta de hielo. Un gran poder descansa en ese lugar mayor que y luego, después de eso. Menor que hay un gran trozo de hielo en el extremo norte del continente occidental. Nadie vive allí, les presenté a las ballenas ese lugar mayor que. Esa fue la información escrita en coreano. En otras palabras, el fuerte poder que descansa en la misteriosa tierra cubierta de hielo está hablando de las ballenas que él introdujo para vivir allí. Sin embargo, la estrella blanca no sabía cómo leer las partes que Choi Yun-gan había escrito en coreano. Es por eso que lo único que sabía era que la tierra de la tribu de las ballenas era una tierra misteriosa con un gran poder que residía allí. Entonces tiene sentido por qué cometió ese error. Kale miró hacia Choi-an. Choi-an sonrió inocentemente una vez que hicieron contacto visual. Kale lentamente comenzó a hablar. El documento que encontré dice que hay un tesoro precioso, un poder fuerte dentro de las tierras heladas del norte. Choi-an, a quien Clopé no podía ver desde el dispositivo de comunicación por vídeo, le habló a Kale. Estás diciendo lo contrario.
Él estaba en lo correcto. Kale estaba diciendo todo lo contrario de lo que Choyan le había dicho. Había tergiversado la parte que Choi Yun-gan había escrito en el lenguaje común del continente oriental para su beneficio. Y ese documento fue encontrado en el reino de Rohan. Los ojos de Choyan se nublaron. Kale no ocultó el origen del documento, sino que mintió al decir que se encontró en el reino de Rohan. Kale, Nim. Kale miró hacia Clopé, quien lo llamó por su nombre. Clopé tenía una sonrisa tranquila en su rostro de nuevo mientras continuaba hablando. Si eso fuera realmente algo importante para ti, entonces lo habrías obtenido tú mismo sin decírmelo. Realmente es un bastardo inteligentemente loco. Kale contuvo un jadeo de admiración ante la deducción de Clopé. Magia negra. Estoy seguro de que está relacionado con la estrella blanca. Además, ese documento encontrado en el reino de Rohan probablemente también esté relacionado. Preguntó Clopé gentilmente. En ese caso, ¿qué puedo hacer por ti, Kale, Nim? Clopé se llenó de anticipación después de ver a Kale cerrar la boca por un momento después de escuchar su pregunta. Una vez que Arm desapareció del norte, fue bastante fácil para el reino Paerun, que no deseaba expandirse hacia el sur, tomar el control del reino Norland y el reino Askosan, que había sufrido más bajas en la batalla. Corría el rumor de que el cuerpo de Clopé no estaba bien, sin embargo, fue fácil para él ganar el dominio político después de que reveló que tenía una relación cercana con el reino de Rohan, el reino de Brek y el reino Wiper. Pero no es un dominio abrumador. Clopé consideraba importante este dominio actual y su vida, pero necesitaba algo más que eso. Y finalmente pudo charlar con la persona que podría llenar ese vacío después de mucho tiempo. Lo que necesito de ti es simple. Kale siempre dijo que todo era simple, pero las cosas que había hecho hasta ahora estaban lejos de ser simples. Los ojos de Clopé estaban llenos de anticipación mientras miraba a Kale desde el otro lado de la pantalla. Planeo pasarle el documento antiguo encontrado en el reino de Rohan dentro de una semana. Bad le estaba dando a Kale un ¿qué documento? Realmente hay tal cosa, tipo de mirada, pero Kale simplemente la ignoró. En cambio, se centró en su conversación con Clopé. Después de eso, solo necesitas difundir algunos rumores. No fue fácil engañar a la facción de la Estrella Blanca. Necesitaba colocar una segunda e incluso una tercera capa en una trampa para que funcionara. ¿Qué necesitas que difunda? Haz que la gente hable de cómo hay un poder terrible que incluso podría perforar el cielo más allá del océano del norte y que no debes acercarte a él a menos que quieras morir. Además, diga que el lugar que tiene ese poder es como el infierno sin nada que ganar. Las comisuras de los labios de Clopé empezaron a levantarse de una manera extraña. No acababa de decir Kale que existía un tesoro precioso con gran poder en las tierras heladas más allá de las aguas del norte. Sin embargo, el rumor era todo lo contrario. Además, no me importa si usa a los soldados de su familia o si hace un movimiento personalmente, pero vigile la entrada a las aguas del norte y hágalo para que nadie pueda pasar. El cuerpo de Clopé se inclinó inconscientemente hacia el dispositivo de comunicación por vídeo. Kale luego agregó en voz baja. Al mismo tiempo crea sigilosamente un equipo de búsqueda y haz que parezca que están tratando de investigar la tierra de la tribu ballena. Los ojos de Clopé se nublaron. Al final, Kale estaba diciendo que difundiera el rumor sobre un poder aterrador y evitara que la gente se acercara mientras creaba sigilosamente un equipo de búsqueda para encontrar ese tesoro descrito en el documento antiguo. Pero todo fue falso. Clopé empezó a pensar en los magos negros y las fuerzas de Arm. Miró hacia Kale y comenzó a hablar. Y ese equipo de búsqueda sigilosa debe ser notado sin querer por los magos negros que se dirigen a la tierra de la tribu ballena. Kale comenzó a sonreír. Exactamente. También sería genial si ese documento antiguo termina siendo robado por ellos. Suena sencillo. Sí. Las acciones de Clopé le darían a Arm y a la Estrella Blanca la certeza de que algo estaba en la tierra de la tribu de las ballenas. Terminará la pandilla de la Estrella Blanca luchando contra la tribu de las ballenas en la Tierra del Hielo. Clopé, quien hizo la pregunta, miró la expresión de Kale antes de asentir con la cabeza.
Supongo que primero debo hablar con la tribu ballena sobre eso. Por supuesto. Kale asintió con la cabeza. Planeaba hacer muchas más llamadas después de esta. Uno de ellos fue para Guitira de la tribu ballena. Planeaba decirle que la estrella blanca apuntaba a la tierra de la tribu ballena y dejar la decisión sobre qué hacer con su territorio a ella. No podemos estar seguros de la participación de la tribu ballena. Entonces, espere hasta que hable con las ballenas y comience la operación una vez que les dé la señal para comenzar. Primero se había puesto en contacto con Clopé, ya que tenía mucho que preparar. Los soldados del norte, el equipo de búsqueda, el dinero y el tiempo para difundir el rumor, todo esto requirió mucha mano de obra. Y supongo que no puedo obligarte a hacer esto sin ninguna compensación. Los ojos de Clopé empezaron a brillar. No es todo un trato. Clopé comenzó a emocionarse después de ver a Kale sonriendo alegremente. ¿Qué podría ser? Seguir a Kale le permitiría no solo sobrevivir, sino también dejar su nombre como parte de la leyenda de Kale. Podré finalmente convertirme en una leyenda. Boom, boom. Kale comentó casualmente una vez que la anticipación de Clopé alcanzó su punto máximo. La brigada de los caballeros Wyvern aparecerá una vez más durante este tiempo. Los ojos de Clopé se abrieron como platos. No serán pájaros hechos de huesos esta vez. Serán Wyverns vivos y respiradores. Guardian Knight Clopé seca que podía controlar a los Wyverns. Esa era la imagen del verdadero caballero guardián. Los que perseguirán a la pandilla de la Estrella Blanca que se dirige a buscar el tesoro será la brigada de los caballeros Wyvern. Clopé seca, serás tú quien controle esos Wyverns. No poseo ese poder. Clopé no parecía débil a pesar de que su voz era tranquila. De hecho, su voz temblaba levemente de anticipación. Kale agregó con calma. Lo sé, pero será como la batalla del territorio en Ituse. Clopé recordó la batalla del territorio en Ituse. Había intentado invadir el territorio en Ituse mientras cabalgaba sobre Wyverns en ese momento. Si es así, Clopé, alguien que pueda controlar a los Wyverns estará a tu lado. Sirem, el falso dragón Slayer. Uno de los poderes ancestrales que posee. El poder de controlar a los Wyverns. Ese poder había permitido que Clopé pareciera que podía controlar a los Wyverns. Podrás recrear esa escena una vez más. El susurro bajo de Kale sonó tan dulce en los oídos de Clopé. Los ojos de Kale luego se movieron hacia Choi-An. Sirem, el falso dragón Slayer. Actualmente poseía el poder de controlar a los Wyverns. Y todavía estaba encarcelado en la prisión subterránea del reino de Rohan. Kale estaba planeando hacer todo lo posible para ayudar a Choi-An que quería convertirse en un dragón Slayer. Por eso planeaba dejar que Choi-An hiciera lo que quisiera. Choi-An pareció darse cuenta del plan de Kale mientras le sonreía inocentemente a Kale con una mirada de gratitud. Kale volvió a mirar a Clopé. Si le muestras esa escena a las fuerzas del norte, no podrías mostrar tanto al Clopé seca, que es una fuerza administrativa fuerte, como al caballero guardián Clopé seca, el hombre más fuerte del norte. Administración, diplomacia e incluso poder. Esos le permitirían tener un dominio abrumador sobre los otros reinos del norte. Las comisuras de los labios de Clopé se movieron aún más. ¿Qué? Clopé se echó a reír tan fuerte que sus hombros subieron y bajaron. Humano. Ese bastardo se está riendo de forma extraña. Correcto. Kale estuvo de acuerdo con Raon, quien estaba hablando en su mente en estado de shock. La forma en que Clopé se reía como un loco realmente lo hacía parecer uno. Kale, Nim. Comillas. Oh, sí, ¿qué es? Kale miró lentamente a su alrededor. Rosalind miraba a Clopé con una expresión extremadamente dudosa mientras Bad miraba por fuera. Choi-An sonreía inocentemente. Como era de esperar, Choi-An también fue increíble en algunos aspectos. Escuchó la voz de Clopé en ese momento. La gran batalla por el tesoro del norte. ¿Cómo suena eso? Comillas. Clopé miró la expresión en blanco de Kale y comenzó a pensar en el título que se le ocurrió. No quedará registrado en los libros de historia con tal descripción.
Yo, volveré a convertirme en el caballero guardián que controla a los Wyverns. Clopé no podía dejar de sonreír. Absolutamente debo seguir detrás de Kale en Ituse. Kale, Nim, espero que mi nombre quede grabado en un rincón de tu leyenda. Punk. Kale inconscientemente se alejó lentamente del dispositivo de comunicación por vídeo. Yo me ocuparé de todos los preparativos. Kale, Nim, te lo haré saber una vez que encuentre a los magos negros. Comillas. Seguro. Kale, Nim, pronto contactarás con la tribu de las ballenas. Sí. Estoy seguro de que será hermoso. Que es hermoso. Kale comenzó a fruncir el ceño. Los Wyverns en el cielo, los humanos en la tierra y las ballenas en el océano. Clopé dejó escapar un jadeo de admiración antes de empezar a sonreír. Realmente suena legendario. Kale estaba realmente sin palabras. Clopé, quien entendió eso como el final de su conversación, agregó suavemente. Kale, Nim, cuelga primero. Comillas. Seguro. Kale inmediatamente colgó sin dudarlo. De repente se sintió cansado. Se cepilló la cara con ambas manos antes de hablar con Raon. Conécteme con la tribu de las ballenas. Lo tengo, humano, pero de repente me siento tan cansado. No sé por qué. Kale simplemente negó con la cabeza de lado a lado. Luego notó a Bad parado allí con una expresión en blanco. Todavía parecía fuera de sí mientras preguntaba con confusión. Pero, ¿qué es ese documento antiguo que encontraste en el reino de Rohan? No sabía que existía tal cosa. Humano, está conectado. Kale dio una breve respuesta a la pregunta de Bad mientras veía a alguien más aparecer en la pantalla. Necesitamos crearlo. No es necesario que un accesorio en una estafa sea real, ¿verdad? Comillas. Bad preguntó de vuelta, pero Kale solo se centró en la pantalla. Y una vez que todas las llamadas terminaron. Choi-an. Sí, Kale, Nim. Ve a buscar las piedras mágicas. Sabes qué hacer después de eso, ¿verdad? Sí, Kale, Nim. Kale miró hacia Rosalind y Raon. Nos vamos. Claro, joven maestro Kale. Vámonos. Humano, vamos. Los tres se dirigieron al reino de Rohan. ******. ¿Por qué tuviste que venir a mi habitación? Kale saludó felizmente al príncipe heredero Alberu Crossman, quien fruncía el ceño mientras ponía su sello en un documento en el escritorio de su habitación. Su Alteza es tan brillante como el sol incluso durante la noche. Este fiel sujeto está a punto de llorar de admiración al verte trabajar tan duro incluso en tu dormitorio. Esto me está volviendo loco. Alberu simplemente decidió ignorar a Kale. Capítulo 393. El loco, el inocente y el que se ríe. 3. A Kale no le importaba si Alberu lo ignoraba o no mientras se acercaba y se sentaba en una silla. Por favor, siéntate. Luego le indicó a Rosalind que se sentara en otra silla. Oye, príncipe heredero, les dije que vendríamos aquí. Llegué a las coordenadas de la última llamada que tuvimos en el dispositivo de comunicación por vídeo. Comillas. Ya veo, Raon, Nim. Alberu asintió débilmente con la cabeza ante el imponente grito de Raon. Hace 30 minutos. Alberu se preguntaba de qué tonterías estaba hablando Kale cuando de repente recibió una llamada diciendo que Kale iba a ir a su habitación. Sin embargo, no tuvo más remedio que decirle a Kale que se apresure después de escuchar de qué se trataba. Los demás llegarán pronto. Nadie preguntó quiénes eran los demás. Su Alteza, esta galleta es deliciosa. Kale parecía relajado mientras comía una galleta de una canasta en la parte superior de la mesa. Miró como en casa. Señorita Rosalind, tome un poco. Es muy bueno. Estoy bien, joven maestro Kale. ¿O quieres un poco de té? Rosalind miró hacia Alberu antes de asentir con la cabeza con una expresión incómoda. El té suena bien. Por favor, espera. Alberu suspiró antes de levantarse y dirigirse a un armario a un lado del dormitorio. Había simples dispositivos mágicos de cocina debajo de él.
Alberu disfrutaba tomando un té para sobrevivir mientras trabajaba hasta altas horas de la noche. Había bastante té en el armario y Alberu parecía experimentado mientras colocaba la tetera en el fuego para hervir un poco de agua. Parece que hace esto a menudo, Su Alteza. Alberu asintió con la cabeza después de escuchar a Rosalind sonar como si el hecho de que el príncipe heredero estuviera preparándote personalmente y tuviera tales dispositivos en su habitación fuera extraño. He disfrutado del té desde que era joven, así que he preparado bastante. ¡Ah! Rosalind contuvo su jadeo. Príncipe heredero Alberu Crossman, de hecho, tuvo una infancia desafortunada. Alberu Crossman, que creció solo en el palacio después de la muerte de su madre, no tenía a nadie que pudiera ser un escudo fuerte para él públicamente. Por supuesto, ahora sabía que Tasa y los elfos oscuros habían ayudado a Alberu en la oscuridad, pero el príncipe heredero Alberu prácticamente creció solo tratando con los demás. Por eso estoy seguro de que ha tenido que hacer muchas cosas por su cuenta desde que era joven. Incluso era posible que Alberu hubiera sufrido incluso más de lo que Rosalind imaginaba mientras crecía. Parecía alguien que creció sin ningún sufrimiento en su vida, sin embargo, Rosalind sabía que esto era el resultado de sus prejuicios y, en cambio, comentó casualmente: «Ya estoy deseando que llegue el té que preparó personalmente, Alteza». «Bueno, soy adecuado para eso». Alberu respondió con una sonrisa incómoda antes de que Kale y Raon comenzaran a hablar. «Su Alteza, una taza para mí también, por favor». «Oye, príncipe heredero, ¿no tienes jugo de frutas?» «Aigu». Alberu sintió que se acercaba un dolor de cabeza. Se presionó las sienes con una mano mientras sacaba 2 tazas más con la otra. Luego sacó un poco de jugo de manzana de una caja encantada con magia fría y lo vertió en una de las tazas. «Oh, hey príncipe heredero, sabía que eras un buen príncipe heredero. Me gustan las manzanas, las tartas de manzana son las mejores». Comillas. Debería darte un poco de tarta de manzana también, Raon, Nim. Tengo un montón de ellos. Te daré uno. Alberu observó a Raon agarrar la taza de jugo con sus patas, volar hacia Kale, sentarse en la silla y empezar a sorber el jugo antes de volverse hacia la tetera. Raon usó su magia para sacar un montón de pasteles de manzana y llenar la canasta de galletas en ese momento. «Humano, come muchos pasteles tartas de manzana». «Bueno». Kale empezó a comerse un trozo de tarta de manzana sin pensarlo mucho. Rosalind solo observó en silencio a Kale y Alberu. Estoy seguro de que su mente es un lío complicado en este momento. Podía ver la agonía de Alberu mientras lo veía mirar la tetera. Luego comenzó a pensar en el reino de Breck que dejó atrás. Su hermano menor terminó tomando la posición que ella había abandonado. No se parecería la espalda de su hermano menor a la de Alberu. Los líderes de los reinos del continente occidental que sabían un poco sobre la situación actual estaban llenos de preocupación y duda. Este fue especialmente el caso de los reinos que conocían la existencia de la Estrella Blanca. Tenían miedo de saber qué les deparaba el futuro. Eso era lo que significaba ser responsable de una nación. Comillas. Estoy seguro de que ese también es el caso del joven maestro Kale. En opinión de Rosalind, Kale Enituse era probablemente quien más sufría. Ni siquiera podía imaginar lo complicada que estaba la mente de Kale en este momento. Ella miró con lástima a Kale, que estaba comiendo tartas de manzana en su breve momento de descanso. La persona que era conocida como basura por beber demasiado ya casi no bebía. Tampoco tenía pasatiempos ni podía jugar. Trabajaba duro y solo comía y dormía cuando tenía tiempo libre. Rosalind empujó la canasta de galletas frente a Kale. Tap. Luego se colocó una taza de té frente a ella. «Muchas gracias, Alteza». «No fue nada». Alberu le hizo un gesto a Rosalind con la mano para decirle que no era nada antes de colocar la otra taza de té frente a Kale y sentarse a la cabecera de la mesa entre Kale y Rosalind. Luego añadió con indiferencia: «Estás mirando al espacio». «Sí, Su Alteza». Kale dio una breve respuesta antes de tomar un sorbo de té. «Oh, esto es lindo».
Kale decidió que siempre tendría una canasta llena de galletas en la mesa, así como tomaría un montón de estas hojas de té del príncipe heredero y se las daría a Beacrox o Ron una vez que descansara en la Super Rock Villa. Fue en ese momento. Toc, toc, toc. Algunos golpes silenciosos provenían de la puerta del dormitorio. Raon se volvió invisible lentamente y voló hacia la cama de Alberu. Plaf. Un lado de la cama estaba presionado, pero no era muy visible. Adelante. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Uno de los subordinados elfos oscuros de confianza de Alberu en su forma humana acompañó a 2 personas a la habitación. ¿Cuánto tiempo sin vernos todos? Hay alguien con quien no estoy familiarizado tan bien como algunas personas que no conozco desde hace un tiempo. Cage estaba saludando a todos con entusiasmo. Aunque le dieron el título de la sacerdotisa loca en el nacimiento de un héroe, ahora solo se llamaba Cage. Se había estado quedando con su amigo Taylor después de dejar a los gemelos del dios Sol en el Imperio Mogoru. Taylor Stan saludó con calma a todos detrás de ella. El primogénito de la casa del marqués Stan que se había lastimado las piernas. El heredero destrozado había sanado sus piernas y ahora se había convertido en la figura central de los nobles de la región noroeste del reino de Rohan. Joven maestro Kale, Nim. Taylor Stan extendió la mano para estrechar la de Kale. Todavía estaba hablando respetuosamente con Kale a pesar de que ahora era un marqués. Ha pasado un tiempo, marqués, Nim. Kale felizmente estrechó la mano de Taylor. Kale se había puesto en contacto con muchas personas en el reino de Rohan después de charlar con Witira. Alberu, Cage y Taylor fueron algunas de esas personas. Todos tomen asiento. Alberu se sentó a la cabecera de la mesa y los demás se sentaron también. Taylor Stan fue el primero en hablar. Estoy feliz de verte después de tanto tiempo, pero nunca esperé que me contactaras de repente de esta manera. Estaba mirando a Kale. Había muchas emociones complicadas en sus ojos. Conmoción, deleite, alegría y respeto. Todas fueron emociones bastante positivas. No se pudo evitar. Había viajado a muchos lugares del reino de Rohan con Cage en un intento de curar sus piernas. Todo le había salido bien desde el momento en que conoció a Kale. Kale fue un símbolo de suerte para él y también uno de sus modelos a seguir. Por eso Taylor viajó felizmente al dormitorio del príncipe heredero hoy. ¿Te sorprendió la llamada repentina? Taylor sonrió ante la pregunta de Kale. La expresión débil pero firme de Kale seguía siendo la misma. Sí, estaba un poco sorprendido. Especialmente no esperaba que me contactaras sobre poderes antiguos. Kale comenzó a sonreír. En la isla del viento consiguió el látigo de la peonza. Una vez miró el arte del techo del templo negro y escuchó la historia sobre la antigua estrella blanca. Kale había decidido que necesitaba encontrar a la persona más conocedora de los poderes antiguos e inmediatamente pensó en Taylor Stan. Taylor le tocó la rodilla. Investigué bastante sobre los poderes antiguos y los tiempos antiguos. Creo que sé más sobre los poderes antiguos en el reino de Rohan. Estás en lo correcto. ¿Recuerdas haberme contado sobre el guardián de roca en el pasado? Sí, viajamos juntos a la capital en ese momento. Alberu tenía la barbilla en la mano mientras observaba en silencio a Kale y Taylor charlar. Era un ambiente agradable y apacible. Vio a la sacerdotisa excomulgada Cage comenzar a sacar algo de sus holgadas mangas antes de volver a guardarlo justo cuando estaba a punto de quedar encantado con esta atmósfera. Copas de vino. Se preguntó si lo había visto correctamente, pero no hubo tiempo para pensar en eso durante mucho tiempo. Fue porque escuchó la voz de Taylor. ¿Quieres que cree un documento antiguo falso? Kale comenzó a sonreír. No es posible. Es ilegal. Taylor miró a Kale con una expresión seria. Pero lo intentaré. Alberu se echó a reír. Mira a estos nobles hablando de violar la ley dentro del dormitorio del príncipe heredero. Luego se encogió de hombros mientras Kale y Taylor lo miraban. Bueno, no estoy diciendo que esté en contra. Kale se alejó de Alberu y continuó hablando con Taylor. Marqués Stan, Nim debería saber mejor que nadie cómo se ven los documentos antiguos.
Los tipos de papel utilizados en ellos, la antigüedad de los papeles e incluso la redacción utilizada en su interior. Taylor fue de primera categoría cuando se trataba de esas cosas. Había investigado esos documentos antiguos día y noche para poder encontrar un poder antiguo que pudiera curar sus piernas. ¿Qué necesito poner en ese documento antiguo? Cale sacó un documento de su bolsillo después de escuchar esa pregunta. Taylor abrió el documento después de recibirlo de Cale. Comillas, esto es. Empezó a fruncir el ceño. Se quedó mirando el documento durante mucho tiempo antes de mirar a Cale y hacer una pregunta. ¿Qué lenguaje es este? Había unas 20 páginas de texto. Cada página estaba dividida por la mitad. Taylor señaló el final de las páginas. Este es el idioma común del continente occidental utilizado desde la antigüedad. Su dedo se movió lentamente hacia arriba. Pero estas letras en la mitad superior de las páginas son algo que nunca había visto antes. Una sonrisa espesa apareció en el rostro de Cale. Este documento era algo que Cale y Choyan habían creado juntos. Cada página tenía el coreano en la mitad superior y el idioma común del continente occidental en la mitad inferior. Taylor volvió a mirar el documento después de ver a Cale sonreír sin responder. La mitad inferior de la primera página del documento. Las palabras escritas en el idioma común del continente occidental debajo del misterioso idioma fueron las siguientes. Menor que este soy yo, Nelan Barrow, y este es mi otro registro mayor que. Menor que estoy dejando un registro en Occidente como lo hice en Oriente. Los que viven debajo de la luz nunca podrán encontrar esto mayor que. Nelan Barrow. Taylor murmuró ese nombre. Comillas. Joven maestro Cale, ¿quién es esta persona? No estoy seguro. Cale tampoco respondió esta vez. Luego se inclinó hacia Taylor y comenzó a susurrar. Lo que puedo decirles es que es falso para nosotros pero debe ser real para todos los demás. A Taylor ya no le importaba el contenido del documento. Ahora que sabía lo que tenía que hacer, guardó cuidadosamente el documento en su bolsillo interior. Solo las personas en esta mesa sabrán la verdad. Cale sonrió con satisfacción después de escuchar la respuesta de Taylor. ¿Necesitas algo más? Cale no dudó en responder a la pregunta de Taylor. Necesito información sobre los poderes antiguos dentro del reino de Rohan. No necesito detalles específicos, solo versiones breves de las leyendas. Dentro del reino de Rohan. Palmadita, palmadita. Taylor le dio unas palmaditas en la rodilla antes de asentir con la cabeza y hacer una pregunta. ¿Para cuándo lo necesitas? Sería mejor si se completa en el próximo mes o 2. Entonces lo intentaré. Taylor respondió rápidamente y Cale sonrió para mostrar su gratitud antes de apartar la mirada. Podía ver a Kate sentada allí con una sonrisa en su rostro y su mano en su manga. Señorita Cage. Joven maestro, Nim. ¿No anhelas el alcohol? Estoy bien. Cage pareció decepcionada por la rápida respuesta de Cale. Alguien empezó a hablar en su mente en ese momento. Cage, últimamente, tenemos a este tipo llamado Bad al que le encanta beber. El gran y poderoso Raon Miru te lo presentará la próxima vez. La expresión de Kate rápidamente se volvió brillante después de escuchar la voz de Raon en su mente mientras se escondía de Taylor, quien no sabía sobre él. Cale se sintió dudoso por lo rápido que cambió la expresión de Cage, pero aún así comenzó a hablar. Señorita Cage, sí es posible. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que vaya contigo? ¿O quieres que responda tus preguntas si es posible? Está relacionado con un juramento de la muerte. Disculpe. Bueno, sí, ese es el caso. ¿Cómo lo supiste? Cage comenzó a sonreír hacia Cale, quien estaba preguntando con una expresión confusa. Joven maestro, Nim, mis sueños han sido bastante memorables durante los últimos días. El dios de la muerte la había estado visitando con bastante frecuencia últimamente después de estar fuera por un tiempo. Cage, quien fue excomulgada pero aún apreciada por el dios de la muerte que no le quitó sus habilidades, fue atormentada por el dios de la muerte en los últimos días. Me dijo algo en mis sueños. Dijo que vendrías a buscarme.
Dijo que preguntarías sobre un juramento de hace 1000 años. La expresión de Kale se puso rígida. Ella tenía razón. Como mencionó, Kale tenía curiosidad por el juramento que Lord Serit había hecho con el dragón Slayer a través del dios de la muerte. Tenía curiosidad por saber que el dios de la muerte maldecía la reencarnación. Y más importante, quería saber si podía levantar la maldición, ya que podía lanzarla en primer lugar. Me lo dijo en mi sueño. Cage puso su mano en su manga. Alberu se estremeció de nuevo, pero nadie se dio cuenta de que todo el mundo estaba concentrado en su mano saliendo de su manga. Dijo que te diera esta foto cuando te volviera a ver. Un papel enrollado estaba en la mano de Cage. También dijo que te diera este libro. El libro negro también estaba en la mano de Cage. Este era el objeto divino del dios de la muerte que Kale había encontrado en el Imperio Mogoru. Era el libro que solo tenía una oración escrita una y otra vez cuando la sacerdotisa Cage lo leyó. Ella silenciosamente comenzó a leer. Tienes curiosidad sobre el método para matar la muerte. Luego miró hacia Kale. Eso es lo que dice el libro. Mi sueño me dijo que te entregara estas dos cosas. También me dijo que no hiciera preguntas. No hagas preguntas. Kale comenzó a pensar mientras miraba el libro negro y el papel enrollado en la mano de Cage. ¿Debería tomar esos o no? Sin embargo, necesitaba tomarlo. Kale recibió los dos artículos que estaban en la mano de Cage. Cage comenzó a hablar mientras se los entregaba. Para ser honesto contigo, no sé si lo que está escrito en el papel son palabras o imágenes. Ella simplemente copió lo que vio en sus sueños. Sin embargo, dijo que necesitas mirarlo solo, joven maestro, Nim. Dijo que no se lo mostrara a nadie más. El papel se quemará y desaparecerá tan pronto como se lo muestre a otra persona. ¿Qué tipo de...? Rosalind estaba a punto de quejarse antes de detenerse. Kale se levantó de su asiento. Iré a leerlo en ese rincón. Dijo que lo mirara solo, así que tendré que hacer eso. ¿Qué? Alberu empezó a fruncir el ceño. Ni siquiera sabes qué es, pero vas a abrirlo en la esquina. ¿Qué está mal con eso? Kale lo hizo sonar como si no fuera nada mientras se dirigía a una esquina de la habitación. No había nadie a su alrededor. Humano, no hay nadie a tu alrededor. Pero supongo que yo tampoco puedo ir. Bien, no iré, pero tienes que decírmelo. Kale no respondió a Raon antes de dirigirse a una esquina y abrir el periódico. El papel era solo del tamaño de la palma de Kale. Podía ver las palabras escritas allí. No eran imágenes. Eran palabras. No fueron escritos en un idioma de este mundo. Tampoco era coreano. Eran palabras que ni Choyan ni nadie más podría leer. Kale tampoco lo sabía. Sin embargo, Kale pudo decir que se trataba de palabras. De alguna manera podía leerlo. Kale comenzó a leer estas cosas que de alguna manera podía leer. Luego comenzó a burlarse. Menor que usuario de habilidad de grado 1, Kim Rock-su mayor que... Maldición. Menor que deseas volver a tu mundo original. Mayor que... Menor que o vas a morir en este mundo. Mayor que... Luego la siguiente oración. En realidad, la siguiente parte no fue una oración. Era el tiempo. Bajaba un segundo a la vez. Estaba en un idioma que no conocía, pero de alguna manera podía leer que era el momento. Un segundo. Continuó disminuyendo en un segundo a la vez. El tiempo se estaba acabando. Menor que deberá decidir cuando esta cuenta regresiva llega a 0 mayor que... Kale cerró los ojos por un momento antes de volver a abrirlos. Había pasado más tiempo en el papel. Todavía quedaban más de unas pocas semanas, no, más de unos meses. Sin embargo, el tiempo seguía bajando. Menor que Choi Young-gan, Choi-an, Choi Young-su. Todos nacieron en diferentes años pero comparten las mismas fechas de nacimiento mayor que... Los cumpleaños de Choi Young-su y Choi-an son iguales. Las pupilas de Kale comenzaron a temblar. Menor que Choi Young-su y Kim Rock-su. Los dos comparten los mismos cumpleaños. Mayor que menor que 2 personas murieron mientras salvaban a Kim Rock-su cuando debería haber muerto. Mayor que menor que uno de ellos fue Choi Young-su mayor que... Kale había pensado en esto antes.
Choi Young-gan, Choi-an y Choi Young-su podrían estar relacionados. En ese caso, ¿por qué fue él en lugar de Choi Young-su después de Choi Young-gan y Choi-an? ¿Por qué iba a venir él a este mundo? Menor que no se suponía que Choi Young-su muriera en ese momento, mayor que las palabras del dios de la muerte quedaron grabadas en la mente de Kale. Menor que Kim Rok-su, mayor que... Menor que tú eras el que se suponía que iba a morir, mayor que... Kale recordó los recuerdos del día en que murieron sus amigos. No, los registros en su mente eran lo que Kale mencionó. Los registros que no podía olvidar aunque quisiera hacerlo abrumaron su mente. De repente todo se volvió oscuro. Capítulo 394. El loco, el inocente y el que se ríe. 4. Kale luego vio pasar muchas escenas. Kim Rok-su. Podía escuchar la voz de Choi Young-su. Choi Young-su estaba parado frente a él con su espada levantada. Kale también pudo ver un gran monstruo saliendo del suelo, haciendo que pareciera como si el mundo estuviera cubierto de oscuridad y fuego. Numerosos otros monstruos que parecían ser los subordinados del gran monstruo estaban a su lado. Observó cómo sus compañeros de trabajo cargaban contra esos monstruos. Compañeros de equipo, sus sambaes y sus amigos. Las personas con las que había estado trabajando juntas estaban cargando hacia esta trampa mortal. Kim Rok-su, date prisa y contacta con el gobierno y la sede central. Envía una señal de emergencia a todos los gremios. Kale podía escuchar la voz de su líder de equipo, Lee Soo-hyuk. Esto es lo que Kale, Kim Rok-su, había dicho en ese momento. Esto es difícil, líder del equipo, esto es demasiado difícil. Kim Rok-su, quien supervisó la planificación estratégica en el apoyo trasero, calculó los numerosos registros en su mente desde que los monstruos aparecieron en el mundo y concluyeron. Todos vamos a morir si intentamos luchar contra ese monstruo ahora mismo. Así fue como Lee Soo-hyuk le respondió. Pero, ¿qué más podemos hacer? Kim Rok-su no pudo olvidar el rostro del líder del equipo Lee Soo-hyuk cuando preguntó eso, así como el rostro de Choi Young-su mientras sostenía la espada en su mano nuevamente. No había podido responder a la pregunta de Lee Soo-hyuk. El gran gremio a cargo de esta área se había escapado. Debido a eso, no había usuarios de habilidades cerca que pudieran bloquear a los monstruos que aparecieron de repente. Sin embargo, había alguien que había anticipado la aparición de este monstruo repentino. Kim Rok-su, no es tu culpa. Las voces de su único amigo que le había dicho eso de manera traviesa golpearon a Kim Rok-su, Kale, como un tsunami. Oye, hubiera sido realmente malo si no fuera por ti. El Kim Rok-su en ese momento tenía tantos registros y datos que podía usar su habilidad para prever la aparición del segundo monstruo más fuerte jamás visto en la historia de la Tierra. 1 hora. No había pasado mucho tiempo, pero había bastado para que contactaran con el gremio responsable de esa zona para preparar y evacuar a los ciudadanos. Sin embargo, mientras que Kim Rok-su podía prever el lugar al que llegaría el monstruo, no su fuerza. Por eso sus compañeros de equipo que ya habían venido aquí sabiendo que podrían morir tuvieron que enfrentarse a una existencia más allá de sus expectativas. Kale podía oler, ver, oír y sentir las conversaciones de ese día, el calor y el olor a quemado en el aire, así como los alrededores negros y rojos de ese día. Kim Rok-su, límpiate la hemorragia nasal. Debería descansar un poco si se ha sobrecargado. Kim Rok-su usó su manga para limpiarse la nariz. Continuó prestando atención a Lee Soo-hyuk mientras lo hacía. Aún así, gracias a ti y a nuestros esfuerzos, la mayoría de la gente evacuó a tiempo. Bueno, aunque el gremio a cargo también se escapó. Solo tenemos que retener a ese monstruo hasta que lleguen los refuerzos. Kale sintió que su cabeza se calentaba más y más como si tuviera fiebre. Sin embargo, los registros en la mente de Kale no se detuvieron. Recordó lo que dijo el líder del equipo, Lee Soo-hyuk, después de eso. Esto no es tan difícil. En realidad no. El líder del equipo, Lee Soo-hyuk, parecía tranquilo incluso mientras miraba a ese monstruo aterrador. Oye, ¿alguna vez has visto a nuestro equipo hacer un trabajo fácil? Siempre hemos tenido que hacer todo lo posible para sobrevivir. Ni una sola vez.
Kim Rok-su nunca había peleado una batalla con una ventaja abrumadora desde que se unió a la compañía y trabajó con el líder del equipo Lee Soo-hyuk. Realmente nunca lo tuvieron fácil. Esto es lo mismo que de costumbre. Es por eso que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No es así. Kim Rok-su se había reído de ese comentario en ese entonces. Fue porque Lee Soo-hyuk tenía razón. Te estás riendo ahora, pequeño punk. El líder del equipo, Lee Soo-hyuk y Choi Young-soo, dejaron atrás al sonriente Kim Rok-su mientras se unían a los otros miembros del equipo para pelear. Kale sintió que su mente se volvía un desastre en ese momento. Y luego, después de eso, sabía que tenía un registro claro de lo que había sucedido a continuación. Esas imágenes irrumpieron rápidamente en la mente de Kale. Sin embargo, Kale no pudo leer esos registros correctamente. La fuerza del monstruo destructivo. Sus compañeros de equipo luchando contra él. Todos ellos en peligro. Comenzaron a correr hacia él. Todas estas imágenes se mezclaron en su mente. De repente sintió como si su cabeza caliente se enfriara rápidamente. Se sintió como si hubiera caído al fondo de un lago profundo cubierto de hielo. Vio a alguien allí abajo en la oscuridad. Se sentó para ver todo siendo destruido por ese gran monstruo. También podía escuchar la sirena detrás de él que indicaba que habían llegado refuerzos. Tú. Y entonces. Usted. Kim Rok-su estaba parado allí sin poder hablar correctamente mientras Choi Young-soo estaba arrodillado frente a él con su espada clavada en el suelo. ¿Qué pasa, punk? Choi Young-soo, a quien no le quedaba sangre para toser, respondió en broma cuando murió. Te lo dejo a ti. También pudo ver al líder del equipo Lee Soo-hyuk cerrar los ojos mientras le dejaba el resto. Todos ellos. Todos sus compañeros de equipo habían muerto así. Señor Kim Rok-su, señor Rok-su. Una vez que Kim Rok-su era el único que quedaba, se había recuperado después de que alguien del equipo de refuerzos lo agarró por el hombro. Y luego yo. Kale recordó cómo Kim Rok-su había actuado en ese entonces en el campo de batalla donde todos los miembros de su equipo estaban muriendo. Miró una vez al líder del equipo, Lee Soo-hyuk, que había cerrado los ojos, y luego una vez a Choi Young-soo, que tenía la cabeza gacha. Después de esto. Aquí está el informe de estado. Miró a los funcionarios del gobierno, los miembros del gremio y los usuarios de habilidades que habían venido a luchar contra este monstruo y comenzó a hablar con calma. El líder de su equipo y sus amigos le habían dejado el resto. Explicaré los patrones de lucha de ese monstruo. Primero explicó sobre la batalla. Luego le pidió algo a la persona que estaba junto a él una vez que dio un paso atrás y los refuerzos se movieron para luchar contra el monstruo porque no tenía poder de lucha. Por favor, recoja sus cuerpos. Fue porque Kim Rok-su no podía moverse en ese momento. Le había explicado sobre las habilidades del monstruo con la fuerza que le quedaba incluso cuando su nariz seguía sangrando. Todos los refuerzos se centraron en su explicación, pero nadie dijo nada sobre limpiarse la nariz ensangrentada. Kim Rok-su sintió como si el mundo se derrumbara en ese momento. Es demasiado tarde. Los refuerzos habían llegado demasiado tarde. Boom, boom. El corazón de Kale de repente se volvió loco. El sentido de responsabilidad, ira y dolor que había hecho hervir el corazón de Kim Rok-su había aumentado. Las cosas que apenas había logrado reprimir en su interior se estaban volviendo locas. Fue en ese momento. Humano. Kale Enituse. Kale podía sentir una pequeña zarpa y una mano puesta sobre sus hombros. También escuchó una voz detrás de él. Humano, ¿estás bien? Vine porque tenía un mal presentimiento. No miré el papel, solo pensé que parecías fuera de lugar. Fueron Raon y Alberu Crossman. Kale parpadeó. La oscuridad desapareció y pudo ver de nuevo la pared del dormitorio del príncipe heredero. Rápidamente dobló y guardó el papel con el extraño lenguaje que el dios de la muerte le había dejado y se dio la vuelta. Vio a Alberu Crossman preocupado, pero no al invisible Raon. Kale miró a Alberu y empezó a hablar. ¿Qué es, Su Alteza? Kale pensó que Alberu Crossman se burlaría si preguntara de esta manera.
Sin embargo, pudo ver que Alberu, así como el resto del grupo en la mesa, comenzaban a mirarlo de una manera diferente a la que esperaba. Todos ellos tenían expresiones serias en sus rostros. Kale hizo contacto visual con Alberu. ¿Estás bien? Alberu pudo ver el rostro pálido de Kale y sus labios que se habían puesto azules. Su frente también estaba llena de sudores fríos. Había visto a Kale toser sangre o sentir dolor, pero nunca antes así. Parecía alguien que estaba en shock después de ver algo muy aterrador. La mirada de Alberu se apartó del rostro de Kale y se dirigió al papel que tenía en la mano. No había visto lo que estaba escrito en su interior. ¿Qué vio él? Estaba preocupado, pero Alberu fue bloqueado por la mano de Kale. Humano, ¿estás realmente bien? El abuelo Ron me dijo que lo recordara y se lo contara si siquiera te desmayas. Kale podía oír la voz de Raon. Luego comenzó a hablar con Alberu, que no podía acercarse a él debido a su mano y al invisible Raon. Estoy bien, pero hablemos un poco. No he terminado de mirarlo. Kale asintió con la cabeza hacia Cage, quien también se había levantado de la silla antes de volverse lentamente. Bien, entonces, te esperaré allí. Lo dejaré pasar por ahora también. Iré a esperar allí, débil y estúpido humano. Kale abrió el periódico una vez más después de sentir que Alberu y Raon se alejaban. 5 minutos. Solo habían pasado 5 minutos desde que todo se oscureció frente a él. No, 5 minutos habían disminuido. Kale recordó el cumpleaños de Kim Rok-soo. Miró el papel que el dios de la muerte le entregó a través de Cage. Miró el tiempo decreciente. El dios de la muerte había dicho que sería hora de que Kale eligiera una vez que ese momento llegara a cero. Pensó en el día en que se acabaría el tiempo. Ese día fue el cumpleaños de Choi Young-soo y Kim Rok-soo. También debería ser el cumpleaños de Choi Young-gan y Choi An. Kale tuvo que decidir ese día. ¡Qué cruel! No se le ocurrió nada más que decir. Terminó de leer lo que estaba escrito en el papel. Menor que no se suponía que Choi Young-soo muriera en ese momento, mayor que él estaba en lo correcto. No se suponía que Choi Young-soo muriera en ese momento. El líder del equipo, Lee Soo-hyuk, y los otros miembros del equipo tampoco deberían haber muerto. Y entonces, menor que Kim Rok-soo, mayor que... Menor que tú eras el que se suponía que iba a morir, mayor que... Yo tampoco puedo morir. Los ojos de Kale se iluminaron. Esa gente no debería haber muerto ese día. Él tampoco podía morir. Además, su gente en este mundo tampoco podría morir. Leyó el resto del mensaje del dios de la muerte. Menor que sí, tú eras el que se suponía que iba a morir, mayor que... Menor que sin embargo, las leyes y coincidencias del mundo. Los humanos son una de las pocas existencias que pueden destruir todas esas cosas, mayor que... Menor que las personas que intentaron salvarte infringieron la ley que decía que se suponía que debías morir, mayor que... Menor que por eso respeto y admiro a los humanos, mayor que... Menor que aprendiste muchas cosas de esas personas y pusiste esas lecciones en práctica en tu vida, mayor que... Menor que tengo curiosidad por ver cuál será tu decisión, mayor que... Kale dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo interior. Luego se dio la vuelta. Cage, Taylor y Rosalind todavía estaban sentados a la mesa mientras Alberu estaba de pie con los brazos cruzados cerca. Probablemente Raon también estaba cerca de Alberu. El hecho de que la esquina de la camisa de Alberu estuviera arrugada probablemente significaba que Raon estaba allí agarrándola. Kale pudo ver que la sacerdotisa Cage comenzaba a hablar con cautela. Joven maestro, Nim, fueron malas noticias. Había copiado la imagen que le había mostrado el dios de la muerte, pero no podía leerla ni comprenderla. Ni siquiera podía decir si eran imágenes o palabras. Era un mensaje del dios de la muerte que estaba destinado solo a Kale. Los demás tenían nerviosismo o preocupación en sus rostros mientras miraban hacia Kale después de escuchar la pregunta de Cage. Kale respondió sin dudarlo. Vamos a... El grupo pudo ver que los ojos de Kale ardían al contrario de su rostro pálido. Decisión. Quiere que yo decida cuando la estrella blanca se está volviendo loco. ¿Quién podrá hacer algo si no estoy involucrado?
Evitarlo. Huir. Una cosa era que todos huyeran juntos, pero él nunca huiría solo. Cale no ocultó su ira mientras seguía hablando. Simplemente ignorémoslo. El original, el nacimiento de un héroe, ya no existía. Cale planeaba vivir como quisiera vivir. Comillas. ¿Vas a ignorar un mensaje de un dios? Sí. El dios de la muerte le había dicho a Cale que decidiera. Me dijo que viviera como quisiera. Eligió interpretarlo como quisiera. Por eso voy a hacer lo que quiera. Comillas. ¿Y qué sería eso? Cale respondió a Alberu, quien preguntó con cautela. Un espectáculo de mi asterisco da. Comillas. ¿Qué? Cale sabía que era egoísta y malo y que apreciaba a las personas que eran más importantes para él. Planeó usar una fuerza abrumadora para destruir todo. Le gustaba pelear batallas donde tenía una ventaja abrumadora. Fue entonces cuando su gente no saldría herida. ¿No has estado haciendo eso ya? Cale sonrió ante la respuesta de Alberu. Planeo hacerlo aún más. Comillas. Qué sonrisa tan irrespetuosa. Cale fingió no escuchar el comentario de Alberu. El tiempo bajaba segundo a segundo incluso durante ese momento.